En el escenario actual de las relaciones, las mujeres se encuentran a menudo rodeadas de opciones, una verdadera avalancha de pretendientes disputando su atención en un ambiente digital saturado. Esto puede dejar al hombre común sintiéndose insignificante, una gota más en el océano, perdido en la multitud. Quizás ya te hayas preguntado, ¿cómo puedo destacar? ¿Cómo puedo ser yo, el elegido, cuando ella tiene tantos caminos que seguir? Esta es una pregunta legítima y profunda. La buena noticia es que existe una sabiduría milenaria, el estoicismo, que no solo ofrece la respuesta, sino también el camino para convertirse en ese hombre raro, que naturalmente destaca y es elegido no por trucos o juegos, sino por su esencia inquebrantable y por el dominio de sí mismo. Hoy te guiaré a través de principios estoicos y psicológicos que te harán trascender la competencia superficial y convertirte en la opción obvia y deseada para ella, incluso si tiene un ejército de admiradores. No se trata de ser el más guapo o el más rico, sino de ser el hombre más sólido y seguro. Se trata de tu maestría interna. Antes de sumergirnos en este viaje de autodescubrimiento y atracción genuina, deja ya tu like en este video y comenta ahora. Yo soy su elección, con sabiduría estoica. Al hacerlo, ya te alineas con la mentalidad que voy a compartir. ¿Preparado para ser tu mejor y más deseada versión? La premisa estoica, el locus de control interno y el valor innegociable. En un mundo donde la validación externa es la moneda corriente y donde la autoestima de muchos es definida por la opinión ajena, el hombre estoico destaca por su roca interna. Él comprende que su felicidad, su valor y su bienestar no dependen de factores externos, como la aprobación de una mujer o la cantidad de opciones que ella tiene. Su valor es intrínseco, innegociable, forjado en sus virtudes de sabiduría, coraje, justicia y templanza. Esta postura comunica una fuerza silenciosa, una paz que es como un faro en medio de la tormenta de emociones e incertidumbres del mundo moderno. Él no compite, él simplemente es. Esta es la dicotomía del control en acción. Él se enfoca en ser el mejor hombre que puede ser, en cultivar su mente y su carácter, y el deseo y el respeto de los demás se convierten en una consecuencia natural, no un objetivo a perseguir a toda costa. Es esta integridad la que la hará elegirlo, porque ella buscará la seguridad de su previsibilidad tranquila. Primer principio, la autosuficiencia inquebrantable. En el océano de hombres que buscan validación, atención y un puerto seguro en una mujer, el hombre autosuficiente es una isla de estabilidad. Él no la necesita para ser feliz. Él ya es completo en sí mismo. Su vida es rica, llena de propósito, pasiones y paz interior, independientemente de tener o no una mujer a su lado. Las mujeres perciben instintivamente la carencia, el vacío que muchos intentan llenar con relaciones. Ellas se sienten atraídas por el hombre que no busca, sino que atrae. El estoico sabe que la verdadera felicidad reside en sí mismo, en el arte de no necesitar, como enseñaba Séneca. Cuando transmites esa plenitud, lo que sucede es simple. Ellas pasan a querer participar de tu vida en lugar de que tú corras detrás de la suya para llenar la tuya. Tu vida se convierte en un premio a conquistar, un universo interesante y complejo que ella desea explorar. Esto es lo opuesto a la necesidad, y es irresistible. La autosuficiencia no es aislamiento, sino independencia emocional innegociable, que comunica valor y estabilidad. Segundo principio, el propósito que irradia liderazgo. Mientras muchos hombres viven persiguiendo la validación externa, las distracciones y la próxima experiencia de placer, el hombre maduro y estoico persigue un propósito de vida. Él tiene una misión, un camino
y trabaja incansablemente en sus proyectos, en su crecimiento personal, en su contribución al mundo. Esa energía de dirección es magnética. Una mujer joven o madura siente esto, la fuerza de un hombre que tiene algo más grande que él mismo impulsándolo. Él no depende de la aprobación femenina para sentirse completo. La mujer es una adición valiosa a su universo, no el centro de este. Él no la coloca en el pedestal de su existencia. Cuando ella percibe esta misión mayor, siente curiosidad, admiración y, lo más importante, respeto. Como enseñaba Marco Aurelio, deja de discutir sobre cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. Su propósito es su mayor punto de atracción, pues indica un futuro de crecimiento y seguridad. Él es un líder en su propia vida y ese liderazgo es atractivo. Tercer principio, la calma en el caos emocional. El mundo moderno es ruidoso, rápido y a menudo caótico, repleto de dramas y reacciones impulsivas. Las mujeres están acostumbradas a hombres que se alteran fácilmente, que reaccionan con celos, ira o frustración ante las pequeñas pruebas e incertidumbres de la vida. Cuando ellas encuentran a un hombre que no se altera, que mantiene la calma y la serenidad incluso en medio de pequeños desafíos o manipulaciones emocionales, esto es un choque, pero un buen choque. El hombre estoico sabe que no controla lo que sucede, solo cómo reacciona, practicando la dicotomía del control. Él no entra en juegos emocionales, no discute por orgullo herido y no pierde el control en situaciones triviales. Esa frialdad elegante, ese equilibrio interno, la apatheia estoica, es lo que despierta respeto y deseo profundo. Él se convierte en un ancla de serenidad en la vida de ella, una roca donde ella puede apoyarse. La estabilidad emocional es el mayor afrodisíaco de la madurez, pues ella se siente segura con su previsibilidad tranquila y su paciencia deliberada. Cuarto principio, el discernimiento y la selectividad del hombre sabio. En un escenario de abundancia de opciones, muchos hombres se desesperan por conseguir la atención de cualquier mujer. El hombre estoico, sin embargo, no es así. Él comprende su propio valor y sabe que, aunque las opciones de ella sean muchas, las suyas también deberían ser consideradas con discernimiento. Él no persigue, él elige. Él no se conforma con cualquier relación o con cualquier mujer que aparezca en su camino. Él tiene estándares, valores y un sentido de quién se alinea verdaderamente con su vida y con sus principios. Esa selectividad no es arrogancia, sino autoconocimiento y respeto por sí mismo. Cuando una mujer percibe que no estás desesperado y que tú también estás evaluando, eligiendo y que ella necesita merecer un lugar en tu vida, el juego cambia completamente. Ella no es la única que tiene el poder de elegir. Tú también lo tienes. Esto la fuerza a elevarse, a mostrar su valor, a luchar por tu atención de una manera que muchos otros hombres nunca harían. Tu escasez emocional, tu elección consciente, hace que ella quiera ser la elegida. Quinto principio, el arte de observar y actuar con sabiduría y paciencia. La prisa es la marca de los inmaduros y de los necesitados. El hombre estoico y maduro entiende que todo tiene su tiempo. El tiempo de actuar, el tiempo de esperar, el tiempo de observar y el tiempo de aprender. Él no se apresura en mensajes, no se desespera por respuestas inmediatas y sabe que el silencio también seduce al aplicar el principio de la escasez en el tiempo. Esa tranquilidad genera un contraste poderoso. Mientras los jóvenes se atropellan por atención y se muestran ansiosos, el hombre maduro conquista con calma deliberada. Él no busca incesantemente, él atrae, él no intenta convencer, él inspira. Y ese es el secreto de su fuerza. Él se mueve a su propio ritmo, forzando a la mujer a invertir energía para acompañarlo y entender su valor.
Su paciencia comunica que él tiene opciones, que su paz interior no será perturbada por la ansiedad del otro. Esa paciencia refleja la sabiduría de Séneca sobre la gestión del tiempo y las expectativas, convirtiéndolo en un enigma a descifrar y una presencia tranquilizadora. Sexto principio, la maestría sobre su realidad y sus recursos. El hombre estoico y atractivo no se define solo por lo que tiene, sino por la forma en que administra lo que posee, su tiempo, su energía, sus recursos financieros y su mente. Él es el maestro de su propio universo y lo demuestra a través de la organización, la planificación y la disciplina en todas las áreas de la vida. Esta habilidad no se manifiesta en la ostentación, sino en la libertad de elección y en la seguridad que él proyecta. Él puede decidir qué hacer, cuándo viajar, dónde invertir, sin la ansiedad de la escasez o de la dependencia. Esta seguridad material, y más importante, la sabiduría en la gestión, son señales profundas de madurez. Él valora el tiempo como el recurso más precioso y la forma en que lo gasta comunica su valor y sus prioridades. Las mujeres se sienten atraídas por esa energía de abundancia controlada que promete un futuro estable y bien planificado. Él construye un mundo sólido y ella deseará formar parte de él, pues él es la propia personificación de la seguridad y el orden en un mundo caótico. Séptimo principio, el desapego al resultado y el amor fati. Finalmente, lo que realmente hace que una mujer te elija, rodeada de opciones, es tu desapego estoico al resultado final. El hombre que practica el amor fati, que ama su destino y acepta lo que sucede sin rebelarse, irradia una paz y una libertad que son irresistibles. Él quiere que ella lo elija, pero si ella no lo hace, su vida no será destruida. Esa libertad de la necesidad, la comprensión de que tu valor no está en sus manos, es tu mayor arma de atracción. Cuando no necesitas, te vuelves poderoso. Cuando no dependes de su decisión para ser feliz, te conviertes en un hombre libre y la libertad es increíblemente atractiva. Ella sentirá que cualquier elección suya es solo una parte de tu camino y no la totalidad de este. Este desapego elimina la presión de ambos lados y permite que la atracción florezca naturalmente, basada en el valor intrínseco de quien eres y no en tu búsqueda desesperada de validación. Tú eres la recompensa, no el cazador. Tú eres la elección que ella busca para su propia paz. Conclusión: la elección de la sabiduría y la fuerza interior. Hacer que ella te elija, rodeada de opciones, no es una cuestión de tácticas o manipulaciones externas. Es una cuestión de construcción interna, de convertirse en un hombre de tal calibre que su presencia sea innegable y su esencia irresistible. Se trata de abrazar el estoicismo y vivir una vida de virtud, autosuficiencia y propósito. Cuando te dominas a ti mismo, cuando cultivas la calma, la sabiduría y el desapego, dejas de ser solo una opción y te conviertes en la elección obvia. Te conviertes en el hombre que ella busca para la seguridad, el liderazgo y la paz en su propia vida. No corras tras ella. Construye un mundo donde ella quiera formar parte y ella vendrá. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para recibir diariamente aún más contenido de valor. Comenta ahora: yo construyo mi valor cada día. Y demuéstrate a ti mismo que estás comprometido con este viaje de autodesarrollo y atracción verdadera. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.